Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio de teología católica a manera también de conocimiento general que muchas personas, especialmente los amigos católicos, pero también para los amigos evangélicos, sobre cómo es que se hace un santo en la Iglesia Católica. ¿Cuál es el proceso por el cual una persona es llevada a los altares para rendirle un culto de veneración? Porque ese es el culto de veneración. Es un proceso supremamente largo, muy serio y un poco complicado, que a veces nosotros, la mayoría de las personas, no tenemos idea del particular. Decía, por ejemplo, un papa, como era el Papa León XIII, que solo la obra de los santos perdura. Y eso es más que todo lo que trata de hacer la Iglesia Católica, cuando una persona reconoce públicamente que cumplió unas virtudes heroicas, y ante todo no es tanto por el culto. De pronto nuestros hermanos evangélicos piensan que es en el sentido de como si fuera una adoración, porque se les hacen algunas imágenes, alguna representación artística. Eso solamente es una ayuda pedagógica. Nosotros creemos que las imágenes son exactamente eso, ayudas pedagógicas, catequesis, en el cual representa lo que un santo o una santa, pues tal cual como era en vida, aproximándose a lo que era, igualmente también a lo que es el culto de la Virgen María. Hay santos como tal que son, por ejemplo, los santos bíblicos nos llevan un proceso de canonización, y los primeros mártires y todo, pero entonces sí es interesante conocerlo desde el punto de vista de lo que es la historia del cristianismo, cómo es que se va dando ese proceso. Por ejemplo, vamos a hacerlo de acuerdo a un material que tengo de mi libro matriz, que se llama Verdad de la Fe Católica, un material de investigación propia de más de 120 temas de teología, de diferentes otros temas, cristología, eclesiología, mariología y demás, apologética, que está a disposición de cualquier persona, completamente gratis en PDF. Lo puedo mandar si me escriben a mi voz. Por ejemplo, desde la misma época, de los mismos albores del cristianismo, ya a principios del siglo II, en lo que fue el tiempo del obispo de Roma, Clemente I, que gobernó ya, como decíamos, hasta el año más o menos 97, ya rayando el siglo II, se empezó a investigar los procesos y las actas de los mártires de los cristianos que habían sido sacrificados en tiempos de las persecuciones del Imperio Romano. O sea, es interesante porque este Papa, tercer obispo de Roma, sucesor inmediato del apóstol Pedro, de ese tema importante, porque podemos nosotros probar lo que es la sucesión apostólica. Ya para ese tiempo habían pasado las persecuciones, especialmente las primeras y unas de las más atroces, como fue las persecuciones de Nerón. Entonces ya se sabía, se tenía constancia de algunos cristianos que habían sido martirizados, y de hecho en las mismas cartas, en los mismos escritos de Clemente de Roma, menciona lo que fue a la comunidad de fieles de Corinto en Asia Menor. Él mismo menciona lo que fue las actas de los martirios de los dos grandes apóstoles insignes, como son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. O sea, desde ese mismo entonces ya empieza, por así decirlo, en la memoria de estos cristianos, de estos héroes y estas heroínas que pagaron a precio de sangre. Ese es el término mártir, que en griego es testigo, y que también servía de ejemplo, también servía de una especie de reconocimiento a la valentía, o al mismo hecho de haber también llevado, como el mismo Jesucristo lo había presagiado, cada uno llevar su cruz. Inicialmente, para ese mismo tiempo, lo que fue la iglesia primitiva era el mismo fervor popular que proclamaba el culto a los santos. Como decía ese viejo adagio, vox populi, voz de Dios, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Más tarde los obispos, o sea, los episcopos en cada región, hicieron trasladar a sus dioses, donde ellos gobernaban, la reliquia de algún santo o de algún mártir. De hecho, casi desde el mismo siglo II, en principios del siglo II, ya con Policarpo de Esmirna, que fue un discípulo inmediato del apóstol Juan, como Clemente Romano lo había sido también de Pedro y de Pablo, ya
no solamente la acta del martirio de Policarpo de Esmirna, sino también ya esos cristianos empezaron a ver con cierta veneración, con cierto respeto, con cierto amor, la memoria de lo que fue este insigne obispo en Esmirna, en lo que hoy en día es Turquía, y también desde ahí empiezan ya a tener cierto respeto, cierta veneración a lo que es el culto de las reliquias, que eso sería un tema más adelante para tratarlo y explicar un poco más también desde el propio fundamento bíblico. En la antigüedad el Papa oraba de rodillas ante la tumba del postulado del santo, le rendía un culto, sabemos que es un culto de veneración, no de oración, tocaba unas campanas y así quedaba canonizado, así quedaba proclamado santo como tal. Ya con el transcurso del tiempo, en lo que fue ya en la Baja Edad Media, en el siglo X, ya los obispos locales eran quienes determinaban la autenticidad del santo y su culto público. O sea, si la persona tenía unas virtudes, había sido un ejemplo de vida, había llevado una vida recta, había seguido, como decía el mismo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. De ahí mismo también vemos cómo desde la misma doctrina paulina se empieza, por así decirlo, el tener un ejemplo de santidad de otras personas, siempre y cuando miremos en ello el rostro de Cristo. Mirar en cada persona lo que también Cristo puede reflejar en lo que es también la misma iluminación del Espíritu Santo, la misma entrega, la misma devoción también a Dios y pues a su santa palabra, y también a los mandatos, a los preceptos, que en este caso serían para la Iglesia Católica. Luego se hizo necesario la intervención de los sumos pontífices, quienes fueron estableciendo una serie de reglas, se fue dando una serie de reglas precisas para poder llevar a cabo este proceso de canonización, con el propósito de ¿qué? De evitar errores y también exageraciones, porque se podía presentar para ambas cosas. O sea, realmente qué se conocía de la vida de los santos, qué testimonios también de la misma gente que habían vivido con estos santos o estas santas, y también tratar de evitar cualquier error o cualquier exageración, un culto elevado que no esté por encima de Jesucristo, que es nuestro sumo y eterno sacerdote. Sabemos también que María tiene un lugar especialísimo. Lo decía también el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 48, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. O sea, de edades en edades, eso quiere decir el término generación. Los mismos primeros cristianos también daban un culto de veneración, y no tiene nada que ver con un sincretismo religioso como algunos apologistas los quieren dar a entender, porque los mismos cristianos tenían una identidad propia y ellos veían en Cristo un modelo de maternidad, un modelo de esclava, un modelo de la sierva del Señor, que era importante reconocer. En las catacumbas se encuentran imágenes de María, también se encuentran oraciones muy antiguas, que también eso sería para un posterior estudio. En este caso solamente quería, para que la gente supiera cómo es que se lleva una persona históricamente, cómo ha sido ese transcurrir para que una persona sea reconocida como tal, como un santo en la Iglesia Católica. O sea, desde el punto de vista más que todo histórico. En el año 993, ya finalizando el siglo X, otro papa, en este caso el Papa Juan XV, intervino personalmente en un proceso de canonización formalmente de San Eurico, quien fue un obispo de Habsburgo en Alemania. La primera mujer canonizada fue Santa Viborada, una monja benedictina de la orden de San Benito Abad, y que también fue mártir en Suiza en el año 1047 por el Papa Clemente II. O sea, ya vemos tanto los primeros santos, casi todos tenían una relación de vida consagrada o también de jerarquía eclesiástica principalmente, pero también hubo muchos modelos de santidad, tanto en el laicado, también el pueblo, el laos, lo que se llama el pueblo de Dios, de hombres, de mujeres, de padres de familia, de madres de familia, inclusive hasta niños, que después también hablaremos en otra oportunidad un poco más al respecto. Ya transcurrido un poco de tiempo más, ya en el año 1234, estamos ya lo que es la Alta Edad Media, otro papa, el Papa Gregorio IX, se reservó el derecho a la canonización de un santo, una santa, a los altares de la Iglesia Católica, porque nosotros también es importante aclarar que para la Iglesia Católica nuestro máximo representante, humanamente hablando, a quien se le entregó las llaves de Pedro simbólicamente, son los obispos de Roma.
Por eso es que siempre todo el culto litúrgico y también de orden disciplinario y los dogmas y nuestra doctrina tienen mucho que ver de acuerdo con los mismos, como estamos mirando acá, los mismos veredictos o que los mismos papas iban cada uno aportando en todo lo que es pues la relación directa de la Iglesia Católica con los temas que tienen que ver con nuestra doctrina. Vuelvo a repetir, este video no es de orden apologético, no es para defender a los santos, nada, es un culto que es solamente de la Iglesia Católica. Nuestros hermanos evangélicos, pues muy respetable su posición, pero solamente quisiera que conocieran cómo es históricamente que se fue dando todos esos lineamientos. El Papa Sixto V creó en el año 1586, después de lo que fue la misma Contrarreforma, una congregación o una entidad en la sede de Roma, en el Vaticano, que se conoció la Congregación de los Ritos, o más conocida como la Causa de los Santos. En esta congregación, ya sacerdotes y personas religiosas, nombrados por el Papa directamente, se encargaron de investigar cuidadosamente todos los detalles de la vida, los escritos y los milagros de los presuntos, porque hasta ahora precisamente se llaman presuntos, siervos de Dios. Ese es el primer título más importante, el de siervo, que viene del griego doulé, porque de todas maneras un santo, una santa es eso, es un doulé, es un siervo, es una sierva, es alguien que con su vida, con su humildad, con su sencillez, con su sacrificio, trata también de ser un portador de Cristo para las otras personas. Otro papa, ya estamos hablando del siglo XVII, exactamente en el año 1634, el Papa Urbano VIII estableció ya eclesiásticamente las normas para seguir dicho proceso, porque es un proceso jurídico dentro de la Iglesia Católica que se han mantenido vigentes hasta nuestros días. Vamos a ver a continuación cuáles son ese proceso, cuáles son las 3 etapas especialmente y cómo se hace todo ese estudio, toda esa investigación para que finalmente una persona sea declarada santa en la Iglesia Católica. Benedicto XIV, quien gobernó la Iglesia Católica entre el año 1740 y 1758, como doctor privado publicó un tratado sobre este tema que se llama De Canonizatione Santorum, o sea, de la canonización de los santos. Con la reforma, lo que es el Código de Derecho Canónico, que son las normas jurídicas que rigen a la Iglesia Católica, ya estamos hablando de lo que es el siglo XX, en el año 1983, bajo un papa que fue muy especial, el Papa Juan Pablo II, un papa que nombró muchos santos y muchas santas, muchos beatos, muchas beatas, muchos mártires, inclusive grupos enteros de religiosos, sacerdotes, laicos que murieron a veces en las persecuciones, especialmente en las persecuciones, por ejemplo, en lo que fue la época del franquismo en España, también lo que fue la época de la defensa de los cristeros también en México, y otras también en la Revolución Francesa, donde muchas en estas revueltas, en estas revoluciones anticatólicas también con un tinte muy característico también de lo que era la masonería, y un odio anticlerical y anticatólico, pues mataron a muchas personas por el solo hecho de profesar la fe cristiana católica. Entonces, con este derecho canónico, con esta reforma del derecho canónico, como estamos hablando del Papa Juan Pablo II, quise hacer ese paréntesis porque Juan Pablo II tiene también uno de los papas que más santos ha canonizado. Él facilitó el cambio de lo que son los dos procesos. Los dos procesos, jurídicamente hablando, son, vuelvo a repetir, es algo que viene de la Iglesia Católica, de lo que nosotros pensamos que es la tradición, o sea, el otro baluarte doctrinalmente de nosotros, que es, los dos procesos se llaman beatificación y canonización. Quedó abolido, ya también esto también viene también después de las mismas reformas también que se dieron con el Concilio Vaticano II, el papel de un personaje en todo este mismo proceso que llamaba el abogado del diablo, un término que a veces es popular. ¿Qué quiere decir el término abogado del diablo? Era un promotor de la fe, que era, por así decirlo, también un funcionario eclesiástico que podía oponerse a lo que fuera la beatificación o la canonización y que a su juicio no era digno de él. O sea, era otro personaje también, nombrado también por la Santa Sede, que miraba a ver si realmente
podía haber alguna cuestión o algo que no fuera muy claro, tanto en la vida de los santos, porque se revisa toda la vida de los santos, sus escritos, sus testimonios, a veces también si se encuentran también de otras personas también, de lo que era su vida y de las obras. O sea, pero esa misma, como decíamos acá, esa misma función del abogado del diablo ya quedó completamente abolido en el año de 1983. Ya avanzando un poco más, ya en lo que es el siglo XXI, especialmente en julio del año 2017, otro papa, el actual papa, el Papa Francisco, a través de un decreto que es muy propio de los pontífices, que se llama un mutuo propio, que se llamó Maironem ad Dilectionem, ha abierto la posibilidad de abrir la causa de beatificación a quienes, empujados por la caridad, han ofrecido heroicamente la propia vida por el prójimo, aceptando libremente y voluntariamente una muerte cierta o prematuramente por la intención de seguir a Jesucristo. Este nuevo se suma a los otros 3 causas existentes. O sea, hay diferentes grupos de personas que puedan ser declaradas santos. O sea, en estos grupos están anteriormente los más conocidos y que viene pues como decíamos, de la misma época del Papa Clemente I a finales del siglo I, son los mártires. O sea, mártir, el testigo, el que muere por Jesucristo, el que riega su sangre por ser fiel al Evangelio y que muere confesando en su boca a Jesucristo. Son los que se conocen como los mártires. Los otros son las virtudes heroicas y las causas excepcionales. O sea, las personas que llevan una vida heroica, que se le conoce como santos confesores, pero que no llegaron al martirio. Muchos de ellos pues son muy conocidos, como por ejemplo un Francisco de Asís, como por ejemplo un Agustín de Hipona y muchos de estos otros santos, sin contar pues, como decíamos, de los mártires. Y otros son las causas excepcionales, algunas causas excepcionales que pues para el propio parecer en este caso de un papa son requisitos para que sea declarado como santo en la Iglesia Católica. Pero entonces con el Papa Francisco, que tiene una actitud muy pastoral, el Papa Francisco es muy de la línea también de lo que es la misma solidaridad cristiana, el amor a los pobres, mostrar siempre la misericordia de Dios. Esa es una de las características que ha marcado el pontificado del Papa Francisco. Él también entonces dio otro grupo de personas que también pueden llegar a los altares y que pueden ser modelos a seguir a todos nosotros los bautizados católicos, que son los que también por un amor al prójimo también hayan muerto de una manera heroica, como fue el caso también anteriormente que fue nombrado santo Maximilian Kolbe. El mismo Papa lo nombró mártir de la caridad, un sacerdote polaco, franciscano, que en el campo de concentración en Auschwitz, porque a veces las personas no saben, pero los nazis también persiguieron por igual, no solamente a los judíos, sino también a los católicos, también algunos protestantes murieron martirizados que se opusieron al régimen nazi, al igual que los gitanos, homosexuales, los comunistas, personas con discapacidades físicas y cognitivas. Entonces, este santo fue importante porque en este campo de concentración en Auschwitz, uno de los más grandes campos de concentración que hubo en la Alemania nazi, en lo que fue el territorio de la Polonia ocupada, había en las mismas leyes de estos recintos pues de castigo, de tortura, donde mataban personas en esos mismos cámaras de gas, y los hornos crematorios a veces humeaban día y noche con los restos de todas estas personas que eran pues ajusticiadas. Había una norma que era por cada preso que lograra escapar de ese mismo campo de concentración, de esa misma prisión, de esa misma fortaleza, 10 personas iban a morir a lo que ellos conocían como el búnker del hambre, que eran, por así decirlo, en unas cámaras, en unas habitaciones, en unos sótanos. Los dejaban ahí por un espacio de casi 10 días para que murieran completamente de hambre físicamente, o sea, completamente con ningún tipo de alimentación o bebida. Y este personaje, el Maximilian Kolbe, cuando se dio una fuga, entonces el mismo capitán de lo que era pues los mismos nazis, la CS, él escogía al azar 10 personas sin el criterio de él,
Y entre esas 10 personas había uno que era un judío padre de familia. Y este Maximilian Kolbe, el sacerdote, sabiendo que este otro personaje era un padre de familia, él, algo que fue inaudito, fue algo que fue único en todo lo que fue, todo esa mismo, la historia pues de sangre y de sufrimiento en todos los campos de concentración. Él voluntariamente dio un paso al frente, porque todas las personas, todos los presos los ponían en filas, y él se ofreció a dar su vida a cambio de este judío. El capitán de la Gestapo, como se llamaba pues la policía secreta de los nazis, aceptó ese cambio, algo que fue inusual, y todos estos 10 personajes fueron a dar al paredón de la muerte, al búnker del hambre. Esa es una historia muy bonita, así resumidamente, pero entonces sería de pronto más adelante, de pronto haría un video al respecto porque es importante, pero lo que quería entender sin desviarnos del tema es que Juan Pablo II lo declaró como un mártir de amor, porque fue un mártir que murió por amor al otro, cumpliendo lo de Jesucristo cuando decía sus máximas, sus 2 máximas en que resume la ley de Dios, que son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, o sea, a la persona más cercana como a uno mismo. Bueno, veamos ahora entonces ya, vimos un poquitico sobre lo que es la historia de todo lo que cada papa fue aportando, de la forma como jurídicamente, como canónicamente se hace un proceso de canonización, y vamos a ver ya en sí cuáles son los pasos a seguir. El primer paso es lo que se llama la confirmación de lo que son las virtudes heroicas del postulado o la postulanta, si es un hombre o una mujer, que son de acuerdo a lo que la Iglesia Católica conoce como las virtudes teologales, que son 3, que son la fe, si cumplió la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad, teniendo como referencia, porque para que sepan también nuestros amigos católicos y amigos evangélicos, que muchas de todas estas cosas tiene también un fundamento bíblico. El llamado a la santidad se encuentra desde Levítico 19:2, es una de las normas de la ley mosaica: sed santos porque Dios el Señor también es santo. En las mismas cartas del apóstol Pablo a las comunidades decía a los santos de Filipo, a los santos de Tesalónica, a los santos de Galacia, porque como tal todos estamos llamados a la santidad por Cristo Jesús. Entonces, lo primero que se hace es si el postulado o la persona que ha sido postulado a santo se puede mostrar de una manera verídica que cumplió estas 3 normas bíblicas, que son que haya vivido la fe, que haya vivido la esperanza y que haya vivido la caridad. Así también que también se pueda palpar y demostrar que también cumplió lo que llaman los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que llama neumatología, todo lo que tiene que ver con relación del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que se hace presente, visible desde el Pentecostés. Y esos frutos del Espíritu Santo también tienen un fundamento bíblico. Las personas que están viendo este video lo pueden también constatar, pueden hacer su propio estudio personal a manera pues de complemento. Aparecen especialmente en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso del 22 al 23, pero también en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso del 12 al 14. Estos frutos del Espíritu Santo son, en primer lugar, el amor, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la caridad, la pobreza, la castidad y la obediencia. Que se hace después todo ese mismo proceso si estas personas, estos postulantados se pueda demostrar que hayan vivido toda esta serie de hechos que están consignados en la palabra de Dios, normas de los primeros cristianos, las mismas pues indicaciones que hacía el apóstol Pablo, como decíamos, a estas comunidades de Asia Menor. Si se demuestra eso, eso tiene que ser después de 5 años de que haya muerto la persona. Y ese primer proceso es llevado a cabo por una persona que se le da el título de promotor. Puede ser una persona o un grupo de personas, porque también puede ser, por ejemplo, una persona que haya sido, por ejemplo, un sacerdote diocesano o un laico, o alguien que haya pertenecido, por ejemplo, a una comunidad religiosa, por ejemplo, una superiora o la fundadora o un fundador de una comunidad religiosa, un instituto seglar, o que haya pertenecido, por ejemplo, a un movimiento también laical de la Iglesia Católica.
especialmente, por ejemplo, lo que es un movimiento laical que se llama la Acción Católica, que es muy conocido sobre todo en Europa. De ese movimiento laical católico han surgido muchos santos, al igual que también por ejemplo, de la democracia cristiana, también de Comunión y Liberación, y también del Opus Dei, una asociación católica, la Obra de Dios, fundada por Monseñor José María Escrivá Balaguer. También hay un santo que también fue cofundador y que fue un laico, creo que fue una persona que fue un arquitecto. Entonces, de eso también puede ser, ese primer promotor puede ser una persona o una comunidad eclesiástica o una orden religiosa. Ese primer promotor se dirige al obispo, porque sabemos que para la Iglesia Católica la primera autoridad en una región, llámese diócesis si es un territorio más pequeño, llámese arquidiócesis si es un territorio más grande. Entonces el obispo es pastor, él es encargado de gobernar, enseñar y santificar. O sea, la primera autoridad eclesiástica que representa a todo el colegio apostólico es el obispo. Entonces él es el primero que tiene que dar el aval, él es el primero que tiene que dar la confirmación para así poder abrir este proceso en su fase inicial, como decíamos, después de 5 años de la muerte de la persona. Este eleva una propuesta oficial ya con el aval del obispo, y ya eso lo dirigen ¿a qué? A la Santa Sede, o sea, a la sede en el Vaticano, donde vive y donde rige pues la Iglesia Católica, el Papa, que es conocido también como la Curia Romana, haciendo llegar toda una documentación, especialmente pues en los últimos tiempos, recolectada, todo en un archivo completo, que puede incluir ¿qué? Que puede incluir cartas, sermones, alocuciones, artículos, ensayos, libros escritos por aquel personaje, hombre o mujer, así que también como comentarios importantes de él o ella que hayan sido merecidos en el transcurso de su vida, que han sido pues destacados, y se le da el título. Si se logra esa primera etapa, a la persona se le da el título de siervo o de sierva de Dios. Ese es el primer título muy significativo, donde después haya pasado esa primera etapa. Como decíamos anteriormente, si se demuestra que haya cumplido con lo que son las 3 virtudes teologales y también los frutos del Espíritu Santo, además también pues de toda esta información que tiene que ver también con su vida, con su obra, con sus escritos y demás, que también tiene que ir muy a la par con todo lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, cuando toda esa información se lleva a, como decíamos, a la Congregación de la Causa de los Santos en Roma, una entidad que está propiamente en el Vaticano, los tribunales de Roma verifican la vida cristiana de este postulado, que ya tiene el título de siervo de Dios, y por lo menos también sus escritos y todos sus pronunciamientos de orden que tienen que ver con nuestra doctrina son también revisados por mínimo 2 teólogos que examinan también detalladamente estos escritos, también la vida de la persona, de acuerdo con lo que es de acuerdo con lo que es la ortodoxia doctrina, o sea, de acuerdo con lo que es la sana doctrina de la Iglesia Católica. Ya entonces, si se pasa esa primera fase, esa primera etapa, el Papa, como nuestro máximo representante, como el vicario de Cristo, el vicario que hace las veces, el que une, el que hace las veces de el sumo pontífice, esos son los títulos honoríficos que recibe el Papa, como siempre, de acuerdo a la misma autoridad que delegó Jesucristo, a las llaves que le da Pedro, y que eso lo podemos ver en Mateo capítulo 16, verso 18 al 19. Entonces, por eso el Papa firma un decreto de estas virtudes heroicas y es proclamado ya como venerable. Pasa de ser postulador, siervo de Dios, y ya después de firmado ese primer decreto, el personaje o la persona se le da el título de venerable. Por eso puede ser propuesto como modelo de vida cristiana al pueblo de Dios, o sea, todos los que somos los laicos de Dios. Para esta etapa no existe una ceremonia especial, no hay una ceremonia litúrgica especial para que una persona sea llamado venerable. El tercer paso ya sería lo que es son 4 pasos especialmente. Primero, la postulación, se le da el título de siervo de Dios. Segundo, ya ha sido declarado venerable. El tercero es ya el que recibe el título de beatificación, que viene del latín beato, que facere, que quiere decir santo. O sea, beato, o sea, hacer un santo, beato. ¿Le quiere decir beato, hacer? Que se cumple en un lapso de tiempo, a veces puede ser 20 años,
Anteriormente hubo canonizaciones, por ejemplo, la canonización de San Antonio de Padua duró apenas un año, mientras que su fundador, San Francisco de Asís, duró 2 años. Ahora, este periodo de 5 años y ya después otros 15 años, a veces también puede bajarse un poco, como fue el caso también, por ejemplo, sabemos que hubo canonizaciones muy rápidas, como fue el caso de la Madre Teresa de Calcuta y también lo que es el caso del Papa Juan Pablo II, que eso sería para otra oportunidad hablar un poco más de todos estos documentos, o sea, todos estos registros de orden pues estadístico. Esto ya lo realiza lo que conocemos como la Curia Romana, o sea, como decíamos en el propio Vaticano, por la congregación que lleva por título la Causa de los Santos, quienes nombran a un postulador ya a nivel pues de jerárquicamente en Roma, en compañía de varios cardenales, que son los príncipes de la iglesia, los colaboradores más cercanos del Papa y también otros teólogos, consultores. Esa comisión, como decíamos, son el postulador, cardenales, teólogos. También en esta etapa es necesario distinguir 2 categorías de los santos que existen. Ya sabemos, los santos mártires y los santos confesores, que también puede ser el grupo que personas que llevaron también un amor especial de caridad y también los que llevan algún caso excepcional de vida. Pero, por así decirlo, siguen siendo estos 2 parámetros, santos mártires y santos confesores. Los primeros fueron los que derramaron su vida, su sangre por Cristo. No necesitan inicialmente un milagro. O sea, un santo mártir que llegue a beato en esa ceremonia de beatificación no necesita un milagro, porque el milagro es, como así decirlo, la confirmación de que goza ya de la amistad de Dios y que puede interceder por todos nosotros. Acordemos que nosotros pensamos que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero creemos también que los santos pueden interceder por nosotros. En el caso de beato, para lo que tiene que ver con los mártires, no necesita inicialmente un milagro, mientras que para el otro grupo, como decíamos los confesores, sí se cumple esta norma, que es verificado también. Ese milagro tiene que ser autentificado y que también tiene un respaldo bíblico que aparece en Mateo 8:4. Resulta que para la época de Jesucristo, de acuerdo también a la misma ley mosaica, las mismas leyes del Pentateuco que aparecen en el Levítico, cuando una persona, por ejemplo, se curaba de lepra o alguna enfermedad, porque cuando una persona tenía una enfermedad o fiebre, o bueno, no tanto fiebre, pero sí, por ejemplo, especialmente la lepra o una enfermedad contagiosa, era completamente aislado de la comunidad. Si la persona se curaba milagrosamente, bien sea por haber tocado el agua del estanque Siloé, eso también es bíblicamente, eso está también en los evangelios, o también por haber invocado a Dios y se curaba, tenía que ir ante un sacerdote que verificara ese milagro y así poder darle, por así decirlo, el aval para que pudiera regresar a su comunidad, a su núcleo familiar o en la aldea en que vivía. Ese parámetro también de esa verificación se encuentra en Mateo 8:4, es lo mismo que estamos mirando acá. Bíblicamente también el fundamento bíblico, como decíamos también, de las virtudes teologales y también los frutos del Espíritu Santo. Ya después de cumplido todos los requisitos, es llamado beato, del latín beatus, que quiere decir que bienaventurado. Miren bien que son títulos muy bonitos. Primero el de siervo de Dios y ya después el de beato es un bienaventurado, o sea que goza de el bienaventurado es que el que goza de qué, de la amistad con Dios, el que goza de la presencia de Dios, el que goza, el que tiene el beneplácito de Dios. Y puede recibir un culto un culto que nosotros damos de veneración, que puede ser restringido en cuanto a su imagen y en cuanto a sus reliquias, a ciertas iglesias especialmente, o a ciertas órdenes religiosas o regiones, aunque en algunas ocasiones específicas, esta autorización tiene un alcance a todo el orbe o todo el mundo católico. O sea, en esa primera etapa que se llama de beatificación. La memoria litúrgica de los beatos no es obligatoria para llevarlo pues en lo que son pues el calendario litúrgico, aunque también hay excepciones porque no son de un orbe universal, como decíamos, porque en sí la Iglesia Católica es toda esa misma comunidad de fieles. O sea, la comunión de los santos es un tema muy bonito en la Iglesia Católica, tiene que ver con lo que es la oración del credo. Nosotros creemos, y eso es lo que a veces no entienden nuestros hermanos evangélicos. Nosotros pensamos que los que están gozando de la presencia de Dios no están muertos, están vivos.
están vivos de una manera espiritual, al igual que las almas también de los católicos están en el purgatorio y lo que se llama la iglesia militante, que son los que viven aquí en la tierra. Por eso es que es toda esa misma unidad, y más que todo hay que verlo desde ese punto de vista místico. El beato es el que ya goza el favor de Dios, que se le reconoció esos atributos por el poder que da Jesucristo, tanto a Pedro como a los otros obispos, con las llaves de poder, que aparece tanto en Mateo 16:16 como en Mateo 18:18. El término atar y desatar era un hebraísmo muy conocido de los judíos, también de los mismos rabinos, de los mismos maestros. Lo que los rabinos decían, sus discípulos lo aceptaban, y lo que los rabinos rechazaban, sus discípulos también rechazaban. Ese mismo parámetro de orden también bíblico, exegético, es también el que estamos teniendo en cuenta, por el cual la Iglesia Católica lleva estos preceptos, estas normas, estos procesos que son, como decíamos, muy delicados. 5 años para inicialmente, de pronto unos 15 o 20 años para llegar a esa fase, tanto de santos mártires como de santos confesores. En la ceremonia de beatificación se pinta un retrato del candidato o la candidata, o también representa el milagro que se le atribuye, porque eso también es también bien significativo. Tiene que ser un hecho, una curación milagrosa que se pueda demostrar y que sea duradera. Igualmente se imprimen folletos y estampas a las personas. Con anterioridad se exhuma el cadáver, sus restos mortales, para comprobar su autenticidad, y que si hay reliquias personales se podrán en un relicario y se le ofrece al Papa al lado de un semblante bibliográfico, o sea, una semblanza bibliográfica especialmente encuadernada, un ramo de flores. Se permite además que se le dedique una oración y una misa. Ese es, por así decirlo, la ceremonia litúrgica de una beatificación. Se exhuma el cadáver de la persona. Muchas veces, en algunos casos, son cadáveres que pueden estar en un estado de incorrupción, como lo que estamos viendo actualmente de un santo, un joven, Carlos Cutis, un joven italiano también de unos 15 años que murió de una leucemia fulminante, que su beatificación ha causado mucha sensación, porque un joven de este tiempo, de la época del internet, de la época de los computadores, de la época del mundo moderno, dio un ejemplo de vida y de santidad. Su cuerpo se permanece intacto, algunos órganos, entonces está también expuesto a la veneración pública. Aunque también eso no es, por así decirlo, algo que sea relevante. Porque también se les coloca, o sea, hay un estado también de deterioramiento, porque al fin y al cabo son personas que han muerto hace 15 años o algo así, pero milagrosamente su cuerpo se conserva. Pero por lo general se les coloca unas máscaras de cera para pues darle una apariencia un poco más humana. Otro santo también que murió en el año 1968, que también está incorrupto, o sea, también se conserva en ese estado. Para nosotros es algo milagroso, no tiene explicación científica. Ir en contra de la corrupción propia de la materia, es el Padre Pío de Pietrelcina. Todo eso, cualquier persona que quiera indagar un poco más la vida del Padre Pío de Pietrelcina, lo que fue la vida también de este joven Carlos Cutis, también este joven también que llevó esa vida heroica, también pueden hacer sus propias investigaciones. Lo más importante y que queremos aclarar es que estos santos no son, por así decirlo, semidioses, no los tenemos en un puesto más alto que Jesucristo, no, nada de eso tiene que ver. Son ante todo siervos y siervas de Dios, que son un ejemplo de imitar, como lo que fueron los primeros santos, como lo que fue Pablo para los primeros cristianos, como lo que fue el mismo Juan, que le decía en sus cartas, de una manera paternal se dirigía a sus discípulos como ¿qué? Como hijitos míos. ¿Por qué? Porque él representaba un padre espiritual para ellos, ejemplo de santidad, ejemplo de discipulado, ejemplo de pastor, ejemplo de líder. Ahora bien, desde el inicio también del pontificado de nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, se ha retomado también la tradición de los papas de no presidir beatificaciones, una práctica interrumpida en 1971 por Pablo VI y constantemente seguida por Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo II fue un papa que hacía muchas ceremonias tanto en Roma o a los lugares donde iba. Sabemos que el Papa Juan Pablo II fue el Papa viajero, el Papa peregrino. Entonces, en los viajes apostólicos del Papa se aprovecha también para hacer estas mismas ceremonias, en este caso de beatificación. Pero también desde la época del Papa Benedicto XVI también eso no es, por así decirlo, ya una norma obligatoria de que el mismo Papa pueda presidir
esta fase que estamos hablando de lo que es la beatificación. Anteriormente y como ahora, no era el sumo pontífice quien realizaba esa ceremonia, ni siquiera cuando tenía lugar en Roma, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, sino que el rito era celebrado por un obispo o por un cardenal delegado. ¿Por quién? Por el propio Papa. Que es lo que actualmente, como decíamos con Benedicto XVI, se está tomando. A veces esas beatificaciones se pueden realizar en los países de origen o donde están los restos pues mortales de este santo, esta santa, beato, y lo puede llevar a cabo un cardenal, que es un príncipe de la iglesia, esa es la dignidad de un cardenal, delegado por el Papa, o también lo que puede ser el obispo, porque él es también el pastor de esa grey, de ese rebaño. En la cuarta fase, que ya vamos a terminar, que es la más importante, la más significativa y la de mayor trascendencia, se llama canonización, que viene del latín canonizare, que quiere decir incluir en el catálogo, o sea, incluir en un libro. Como decir también, de una manera figurativa, como aparece en el libro del Apocalipsis, el libro de la vida, el que está registrado en el libro de la vida, es más o menos esa misma analogía o esa misma representación, que se da después de ¿qué? De una revisión otra vez general de la vida del beato o de la beata, más la confirmación de un nuevo milagro, que esta vez es obligatorio para ambas categorías. O sea, en la fase de canonización es obligatorio un milagro por la intercesión de este santo beato o esta santa beata que haya sido podido demostrarlo categóricamente. Sin embargo, también existe la posibilidad de la llamada canonización equivalente, que se usa cuando desde hace mucho tiempo un hombre o una mujer es beato o beata y tiene la veneración del pueblo de Dios y no se hace el proceso de milagro. Hay unos santos que fueron declarados beatos hace muchos siglos atrás, entonces el Papa también puede ser una excepción. ¿Por qué? Porque es el mismo fervor popular, la misma voz populi. Acordemos que cuando el Papa Juan Pablo II murió, usted ve en la Plaza de San Pedro, cuando fue esa ceremonia, casi 3 millones de personas. Eso fue un récord mundial. Nunca había habido tantas personas en el entierro de una persona. Eso lo logra una persona por su vida de santidad, por su vida de amor y entrega al prójimo. Y había muchas pancartas que decían santo ya, santo súbito. O sea, entonces eso también puede incluir para que también el Papa, si hay una persona que fue beatificada hace muchos siglos atrás, pero que se conserva esa memoria de su heroísmo, también el Papa puede también dar esa misma excepción y no es obligatorio este milagro. Ahora, eso de los milagros es importante porque es un proceso que es también por una comisión especial de médicos y científicos. Tiene que ser una curación a veces de una enfermedad, a veces incurable, a veces también personas que que están ya desahuciadas. Esa curación por la intercesión del santo, porque quede claro que ni María ni los santos hacen milagros. Eso es claro para que no vayan a confundir nuestros hermanos evangélicos que muchas veces no conocen lo que es la Iglesia Católica. Muchas veces nuestros hermanos evangélicos tienen una visión distorsionada o errónea de lo que nosotros los católicos creemos. Los católicos pensamos que el único que hace milagros es Jesucristo. Nadie más, sino solamente Él es el que tiene poder taumaturgo, que viene del griego taumación, que es el hacer milagros. Los santos pueden interceder o pueden tener esa facultad dada por Jesucristo. Los mismos milagros que hacían en Hechos de los Apóstoles, tanto Pedro como Pablo, que el uno curaba con su ropa, Pablo, y el otro curaba con su sombra. Eso también está constatado. Pero eso se hace en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Asimismo, un santo y una santa solamente intercede, y si es el beneplácito, porque solamente también esa esfera ya de orden celestial solamente es Jesucristo, pero si ese milagro se puede demostrar de una enfermedad incurable, que el milagro sea también palpable, que haya todo el estudio clínico como tal, que la curación también sea de una manera duradera. Entonces esa comisión también teológica y médica tiene un soporte muy importante, tanto en la beatificación como la canonización. Cuando se cumple todo eso, ya estamos hablando de esta última fase, de lo que es la canonización, el Papa ya como jefe supremo de la Iglesia Católica y haciendo uso de un poder que nosotros conocemos como la infalibilidad pontificia, o sea, cuando un pontífice no se puede equivocar en dos cuestiones, en cuestiones de fe y cuestiones de moral. En este caso es una cuestión de fe porque es una veneración pública de un siervo, una sierva de Dios, que puede servir de ejemplo también de santidad para otras personas. Por eso es que es tan delicado ese proceso, tan largo, tan riguroso, tan meticuloso, porque es la confirmación final de que esa persona es realmente lo que
se planteó, lo que se investigó y lo que también se pudo llevar a término final. Entonces, el Papa ya, la canonización solamente es por el Papa, y ya él lo declara la categoría de ¿qué? De los santos. El término santo es el que es hagios o kadosh, kadosh en hebreo y hadios en griego, que quiere decir el que es apartado para Dios, el que es consagrado para Dios, el que toma a Dios en primer lugar en su vida, y que no es algo que no esté consignado en la Biblia, tanto desde el mismo Antiguo Testamento. Acordémonos que los mismos judíos hablaban del padre Abraham, porque era el padre de la fe. También se hablaba del término el justo, el justo Abel también. Ahí está, no es sino que usted vea en el libro de los Hebreos capítulo 12, capítulo 13, donde habla de toda esa nube de testigos. Eso es lo que son los santos, esa nube de testigos que están ya gozando de la visión beatífica. Estos santos, estas santas que lograron pues la corona de la inmortalidad por su vida, por su ejemplo, por su heroísmo y por su sacrificio. Entonces, por eso es que el Papa ya declara santo o santa. Muchas veces eso se hace en la propia Basílica de San Pedro en el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica, donde están también en la cripta, en las catacumbas está enterrado el apóstol Pedro, y el Papa lo anota en el catálogo, como decíamos, en ese libro, del libro de los santos, oficialmente. El romano pontífice también destina una fiesta litúrgica del santo o la santa que se da en el día, no de su nacimiento, sino en el día de su muerte. Porque para nosotros la muerte es el paso a la eternidad. Como decía San Francisco de Asís, al morir nacemos para la vida eterna. O decía, vivimos para morir y morimos para vivir eternamente. Entonces, por eso también tiene un significado muy especial. El día de la muerte del santo es donde litúrgicamente se va a celebrar su fiesta litúrgica. Por ejemplo, el 31 de enero, un santo de mi devoción, como es San Juan Bosco. Ese día murió San Juan Bosco en el año 1888. Ese es el día de su fiesta litúrgica. Porque, como decíamos, teológicamente es el paso de la vida terrenal a la recompensa final en el reino de los cielos. Como decía el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 16, nuestra ciudadanía está en el cielo. Igualmente se puede consagrar iglesias o santuarios en el nombre de ese santo o esa santa, pero estas iglesias sabemos que el culto que se hace ahí es ante todo una liturgia, y para los católicos es la Eucaristía, o sea, la fracción del pan. Así un santuario, por ejemplo, el santuario de la Virgen de Guadalupe en México, que es muy conocido. Entonces, a veces el evangélico tampoco entiende muy bien esas cosas, aunque hay un santuario o una iglesia dedicada a un santo o una santa, o en este caso a la Madre de Dios, Jesucristo. Lo que celebramos nosotros los católicos especialmente es la Eucaristía, que es que el sacrificio de Jesucristo por la salvación de todos nosotros. El que es ejemplo de santidad, el que le dice la Biblia que es el santo de los santos, el rey de reyes y señor de señores, a quien está por encima de su propia madre, de una veneración especial que se llama hiperdulía, o de los santos de una dulía. Solamente a Jesucristo le damos adoración. Y eso es, por así decirlo, resumidamente, teológicamente, para mis amigos católicos y mis amigos evangélicos, por lo menos que entiendan un poco y sepan en realidad más o menos cuáles son los parámetros, los requisitos, los postulados, el fundamento bíblico y teológico de lo que es una persona que ya alcanza ese nivel de santidad, que ante todo, más que veneración, más que pedirle un favor especial, una procesión, hacer cualquier acto litúrgico, ante todo lo que la Iglesia Católica lo pone es que como ejemplo a seguir de alguien que dio su vida en su carisma, en su ministerio, en la vida que llevó, o como religioso o religiosa, como sacerdote, obispo, papa, o también como un laico, o en este caso Carlos Cutis, un joven de clase social alta, un joven con mucha vitalidad, muy sociable, pero que también tenía unas cualidades especialísimas que también lo llevaron también a ser un modelo a seguir. Y como él, hay muchos personajes en toda la historia de la Iglesia Católica que cualquier persona puede también investigar. Como decíamos, desde los mismos albores del cristianismo, desde el mismo Policarpo de Esmirna, desde el mismo Papa Clemente Romano, que también murió martirizado, como el mismo Ignacio de Antioquía también, obispos que conocieron en vida a los apóstoles, que también llevaron una vida virtuosa y que también la Iglesia Católica
los tiene también en un puesto especialísimo. En otra entrega explicaré un poco más qué son doctores de la iglesia, qué son también a qué se lleva eso, algunas estadísticas sobre los santos, las santas, de dónde viene la aureola que se le coloca, bueno, todas esas cuestiones también que son detalles interesantes también sobre algunos procesos de canonización, algunos milagros también atribuidos a la intercesión de los santos y los santos, pero será en otra ocasión. No siendo más por el momento, yo me despido. Como siempre, un saludo fraternal en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para todos mis amigos católicos y evangélicos. Un video público de cultura religiosa que en mi muro y lo subo también a mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también a mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Ahí también tengo algunos videos también sobre unos santos, unos niños que murieron por amor a la Eucaristía, y también tengo un debate que hice en tiempo atrás también con el pastor Eduardo Gutiérrez sobre el tema de los santos en la Iglesia Católica. Explicaba un poco también por qué, de dónde nosotros tenemos esa veneración a los santos. El de hoy es solamente un resumen de lo que es el proceso jurídico como tal e históricamente cómo se fue dando paso por paso. Bendiciones para todos y quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y finalizo, como decía el santo cura Juan María Vianney, un sacerdote francés, decía: por donde quiera que pasen los santos, dejan que la huella de Dios. Ojalá que reflexionemos en esa frase. Por donde pasa un santo, un santa en su vida, deja siempre que la huella de lo que es el amor de Dios. Bendiciones para todos y muchas gracias por su amable atención.